¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Esta es una oración que el salmista está haciendo a Dios. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Amén. A la palabra de Dios. Acá hay una pregunta muy puntual, muy desafiante, que el mismo salmista está haciendo. Se cree que él está haciendo esa pregunta por él mismo. Y dice, ¿cómo puede una joven vivir siguiendo las enseñanzas de Dios sin desviarse? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro en un mundo que presenta tantas ofertas al alcance de la mano que lo alejan de cumplir precisamente la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice el mundo? Pasala bien mientras sos joven, saca todo lo que pueda de este sistema en que vivimos y cuando seas más viejo tendrás tiempo para dedicarte a la religión, establecerte, tener una vida tranquila, pero ahora disfruta todo lo que puedas. Parecería que esto no tiene límites. Pero saben que la respuesta de Dios es muy diferente a esto que acabamos de decir. Dios dice, si vas a vivir para mí, debes comenzar lo más temprano posible, lo más rápido posible, sin retraso, preferentemente cuando eres joven. Yo me acuerdo, un tiempo estuve en los caminos del Señor, después me alejé, y cuando, siendo joven, menos joven que ahora, y cuando me alejé, pensaba para mis adentros, ¿no? Qué pena fue que desperdicié ese tiempo de mi juventud desobedeciendo a la voz de Dios, y eso me entristecía. Pero bueno, hay quienes piensan en eso, que digamos, disfrutar ahora la vida y cuando ya tengas menos fuerzas, dedícate a las cosas del Señor. Eso es un error, eso no es lo que realmente Dios quiere. Aun cuando uno tenga el deseo de lograr vivir una vida de pureza moral, hay muchas cosas que hacen difícil a un joven tener una vida íntegra y pura. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora te ruego que abras nuestros corazones. Abrí los corazones de los jóvenes que me están escuchando, pero también abrí los corazones de los más jovencitos, de los niños, abrí los corazones de los mayores, Señor, porque esta palabra es para todos y cada uno de nosotros. Es el deseo de Dios que vivamos en pureza, es el deseo de Dios que vivamos en integridad. Por eso, Padre, abre los corazones de todos los que me están escuchando ahora y me escucharán en el futuro, para que puedan recibir esta palabra, que puedan recibir este desafío de parte de Dios, que puedan conocer cuál es el deseo de Dios y de esa manera sus vidas ser edificadas y fortalecidas. Padre, yo ruego al Espíritu Santo que nos esté hablando y revelando con claridad esta palabra a todos los que me están escuchando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quería por un momento hablar acerca de rasgos de la juventud. La energía y el sentido por ahí de descuido de la juventud hace que este desafío, esta meta de poder tener una vida íntegra se puede complicar. La falta de sabiduría en la vida por falta de experiencia, el deseo
y obtención de independencia. Muchas veces nos lleva a los jóvenes a que nos cueste poder cumplir con esta palabra. Una madurez física y sexual que puede adelantarse a la madurez espiritual y moral, y no estar preparados ni espiritualmente ni moralmente para los avances que esa persona, ese joven, esa joven pueden hacer. El deseo de dinero y de libertad muchas veces trae a una vida que no acepta a Dios, no le agrada a Dios. Mujeres jóvenes que pueden a sabiendas o sin saberlo alentar la impureza y la impureza moral de aquellos jóvenes varones que la ven, y viceversa también. El espíritu de la era que opera en este tiempo promueve la impureza moral entre los jóvenes. Tenemos que prestar atención a esto. El deseo de ser aceptado por compañeros que enfrentamos día a día con retos diferentes para ellos. Todo esto son cosas que, si uno analiza un poco, nos damos cuenta que no nos ayudan en este desafío que la palabra hoy nos hace. Y por supuesto, no solamente los jóvenes tienen estos retos, los mayores tenemos retos que por ahí podrían llegar a ser algo diferentes, pero en definitiva tenemos la responsabilidad de actuar con pureza, con integridad y honrar así el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es llamado el joven a tener una vida de una manera especial, limpia, de caminos correctos? Porque Dios reclama justamente lo primero y lo mejor. Él quiere que desde pequeños ya seamos personas que estamos caminando y moviéndonos de acuerdo a la voluntad de Dios, y de jóvenes ir entrenándonos para desarrollar una vida íntegra. También es debido a que Dios quiere librar al joven y a los mayores, por supuesto, de las ataduras del pecado, porque esto refleja sobre el poder de la experiencia que moldea nuestro carácter a través de hábitos que vamos desarrollando, que se transfieren del reino de la contemplación mental hacia lo que es la experiencia de vida. Y estas tentaciones que muchas veces nos atrapan hacen más difícil resistirlas en el futuro. Por eso es importante que como jóvenes podamos ya tener ese deseo, ese anhelo de vivir con integridad y pureza delante de nuestro Dios. Hablando con los jóvenes y sobre todo cuando están de novios, les recomendamos que muy seriamente se esfuercen para vivir de una vida pura delante del Señor y que vivan con integridad, que esa pareja se vaya conociendo con sinceridad de corazón, y de esa manera van a entrar al momento del matrimonio y de formar esa familia ya con una base más firme, y poder después resolver los problemas que van surgiendo cuando ya son familia, son matrimonio y vienen hijos. Van a poder resolver con mayor facilidad los nuevos desafíos que la vida les va a ir presentando, pero ya van a estar preparados para que los hábitos que fueron desarrollando, que se arraigan en la vida de conducirse de uno, ya los vayan apuntalando a través de la palabra de Dios y vayan reemplazando aquellos hábitos que realmente hacen daño. Hay que eliminarlos. Ahora te quería hablar un poquitito acerca de la generación Z. ¿Por qué hablarte de la generación Z? Porque es la generación que en este tiempo son los jóvenes de este mundo. Según la Biblia, somos jóvenes hasta los 40 años. Más de uno debe estar diciendo, aleluya, esa Biblia me expandió mi tiempo de juventud. Pero bueno, humanamente
La generación Z son aquellos que nacieron en la era de Internet, a tal punto que son llamados en el mundo entero como los primeros nativos digitales. Andá a sacarle un celular a uno de la generación Z, te corta la mano, no te va a dejar. Estos nacieron en el año 1994 al 2009. Son aquellos que hoy tienen entre 12 y 27 años. Esa juventud, joven juventud. Pero como les decía, esta palabra es para todos nosotros, para toda la humanidad. Estos jóvenes no conciben la vida sin un smartphone o una tablet, sin una buena conexión a Wi-Fi, con Instagram, con YouTube, WhatsApp, TikTok y todo lo que va apareciendo, fotos y más fotos. A mí me pasó no hace mucho tiempo atrás que salí a almorzar con mi hija mayor, con Nicole, y estábamos almorzando tranquilamente, charlando, y nos traen el plato que habíamos pedido para almorzar en ese momento. Estábamos teniendo un tiempo de papá con su hija mayor. Hermanos, antes de que yo pruebe el primer bocado, yo no me di cuenta, mi hija que estaba enfrente mío ya había tomado una foto y se la había mandado a su mamá y a las otras hermanas. Sin yo saber lo que iba a comer, porque no lo había probado, ellos ya sabían lo que tenía enfrente mío. Increíble. Pero hoy es así. Esta generación Z, entre otras cosas, demuestran un gran compromiso social por las causas justas y luchan en favor de ellas. Son defensores del medio ambiente, de los animales y de los derechos de las mujeres y de las minorías. Son de comer sano algunos, vegetarianos otros, pero fíjense en esto, pero no quieren comprometerse con una vida moral, digna, de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso decía anteriormente que hoy es muy difícil para los jóvenes, para todos, generar un hábito moral de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hay tanta independencia en esto que hace ese andar difícil. Estos jóvenes, esta generación, son muy independientes, pero desarrollan una gran capacidad para trabajar en grupos a través de la web. Son independientes, hacen el trabajo aislado, pero trabajan en grupos en la web. Y bueno, ahí se han formado lo que se llama los startups, que son organizaciones humanas con gran tendencia a innovación a través de la web. Y sabemos de jóvenes muy jóvenes que ya han podido formar empresas a través de Internet, algunos han ganado mucho dinero. Ellos se definen como inconformistas. No piensan en los deseos de tener una casa, un trabajo fijo y una familia. Estoy hablando de esta generación globalmente. Quieren transformar el mundo y esto los lleva a ser mucho más emprendedores desde ese universo digital en que están informados día a día. También tienen su propio vocabulario. Yo acá les informé de lo que quería utilizar para describir un poco lo que por ahí estas cuestiones hacen aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo, le hacen un poco más difícil el camino para llegar a los pies de Cristo. Pero sabemos que hay poder en la palabra de Dios, hay poder en el Espíritu Santo para convencer en la conciencia, y son personas que de conocer al Señor Jesús, esta generación, pueden a través de las habilidades que han desarrollado hacer que el Evangelio corra de una manera que otros lo puedan llegar a conocer. Y es el poder de Dios el que
transforme estas vidas. Por eso estas cosas son importantes de tenerlas en cuenta cuando le vamos a hablar a estos jóvenes, de la manera que ellos se manejan. Sería muy importante para mí tener el vocabulario que ellos tienen. Hay muchas cosas que yo desconozco por mi edad. Así que los líderes de jóvenes tienen este desafío por delante por esta manera que ellos se conducen. Ahora, todo se resume en ¿qué? En llegar a conocer a Dios a través de su palabra. Como les dije el domingo pasado, hay cosas que necesitamos saber que únicamente las vamos a saber si leemos la palabra de Dios. No hay otra fuente de información más que la Biblia para conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Por eso es tan importante este salmo que pone el énfasis en su autor, que es Dios, y en el poder de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos para vivir en pureza? Es respetar y utilizar la palabra de Dios para todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, y por supuesto, en especial como en este momento ahora. Así que yo quiero plantearte 4 puntos importantes para que puedas ir cultivando la palabra de Dios de tal manera que la puedas utilizar para vivir en pureza y en integridad. Yo espero que esto sea un deseo profundo de tu corazón, joven. Llámete como te llames. Que sea un deseo profundo, papá, de tu corazón. ¿Por qué? Porque vos sos de una fuerte influencia en la vida de tus hijos, de tus jóvenes hijos. Por eso tenés que prestar atención a esto. Miren, primero necesitamos elegir obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué dije? Obedecer a la palabra de Dios. El Salmo 119:30 dice, necesitamos elegir, dije, no sé, por ahí, necesitamos elegir, tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. El salmista eligió muy bien cuando en el Salmo 119:30 dice, he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Cuando habla el salmista acá de camino de la fidelidad, el camino es el camino que Dios le plantea al hombre y a la mujer, joven y no tan joven, es el camino que Dios le plantea de acuerdo a su palabra, y he escogido tus juicios. ¿A qué se refiere tus juicios? Bueno, como les había dicho la vez pasada, el domingo pasado, que la palabra de Dios no solo se llama la Biblia, sino que se llama Escritura, se llama Testamento, se llama dichos, se llama preceptos, también se llama juicios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios es esa parte de la Biblia que nos lleva a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Es como que ahí al leer la palabra uno hace un juicio en cuanto a qué es lo que está bien y lo que es lo que está mal, toma una determinación y se define y hace apropiadamente lo que la palabra le está diciendo. Entonces la palabra ahí nos está hablando precisamente de lo que está bien y lo que está mal. Y en esto el salmista elige utilizar la palabra de Dios para que lo guíe en esto. Punto 2. Necesitamos determinarnos a seguir la palabra de Dios. Primero obedecerla, elegir obedecerla, y ahora determinarnos a seguir la palabra de Dios. Y acá hacemos referencia al versículo 10. El salmista busca a Dios con todo el corazón. Mucha gente profesa buscar a Dios, pero en sus corazones hay indecisión, hay dudas.
Y este problema lo planteé el domingo pasado porque en un momento los que habitaban en Judá en ese momento tenían dudas en sus corazones. Y Dios no podía avanzar con ellos, no podía expresarles y decirles lo que estaba en el corazón de Dios para con ellos y favorecerlos y ayudarlos, porque el corazón no estaba preparado, había dudas, había indecisiones. Entonces, a través de Jeremías 24:7, Dios les dice: les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Se ve que nuestro corazón muchas veces no está del todo preparado. Olvidémonos de acercarnos a Dios y conocer a Dios si no hemos conocido a Cristo. Ese corazón está tan deteriorado, está tan inadecuado para buscar las cosas de Dios, que no hay manera de que Dios pueda hacer nada con nosotros hasta que le rindamos nuestro corazón a Dios. Y acá Dios le está diciendo a ese pueblo indeciso: les daré un corazón que me conozca, un corazón que reconozca a Dios, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mire cómo el amor de Dios se corresponde con el hombre. Dios ama al hombre, el hombre ama a Dios. Y por eso Él dice que ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Fantástico. Acá Dios nos está claramente diciendo de qué manera Él quiere tener esa relación con cada uno de nosotros. Dios sabe que es imposible que lo busquemos de todo corazón si nuestro corazón está defectuoso, tiene dudas, tiene pecados. Lo que Cristo hizo con su muerte, sepultura y resurrección hace posible que recibamos un corazón nuevo, totalmente transformado. Con nuestro nuevo corazón hemos sido liberados para andar en los caminos de Dios, en su ley, guardar su testamento y disfrutar, alegrarnos, gozarnos con la palabra de Dios. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios está diciendo y comprometiéndose a dejarse encontrar cuando realmente lo buscamos de todo corazón. Si alguien busca a Dios de todo corazón, debe incluir en su búsqueda, debe incluir el estudio diligente, profundo, tranquilo de la revelación escrita de Dios y obedecerla. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que cada vez que mis hermanos lean cada día tu santa y bendita palabra, Espíritu Santo, te ruego que haya ahí, en ese momento de intimidad con Dios, una revelación de tu palabra más allá de la letra leída. Que realmente esa palabra sea revelada con revelación del cielo para transformación de vidas y corazones. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Hay buenas e importantes maneras de buscar a Dios. A través de la oración, a través de la adoración, a través del ayuno, a través de servir a Dios, de escuchar mensajes. Muchas maneras hay. Pero si esto no incluye buscar a Dios detenidamente y profundamente a través de la palabra de Dios, podemos estar equivocándonos en ese servicio, en ese ayuno, en ese tiempo de oración. Es peligroso hacer eso, porque el Espíritu Santo no nos va a estar guiando. Por eso es importante de darle a la palabra de Dios el lugar que le corresponde. Dios no es buscado verdaderamente a través de la razón, a través de la inteligencia, a través de el cálculo o el enfoque superficial de su palabra. No, Él quiere que lo busquemos de todo corazón, con un corazón sincero,
que el amor de Dios sea revelado a nosotros y nuestro amor por Él también lo podamos revelar. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí, que tenemos que abrazar a Dios con su palabra, con afecto, con cariño. Y ahí vamos a ser edificados y bendecidos. Y fíjense otro punto, el 3. Necesitamos la ayuda de Dios y dejarnos ayudar por Dios. Porque saben que muchas veces le pedimos ayuda a Dios, pero cuando esa ayuda no coincide con nosotros, con lo que queremos, ahí ya no nos gusta tanto la ayuda de Dios. Incondicionalmente, déjate ayudar por Dios. Necesitamos la ayuda de Dios y Él nos va a dar. El salmista ora a Dios pidiéndole que lo ayude para no alejarse de sus mandamientos, de su palabra. Dice, no dejes que me desvíes de tus mandamientos. Pedile ayuda a Dios, decile que no te deje alejarte de sus mandamientos y Él te va a mantener en sus caminos, te va a mantener en su palabra. No dejes que me desvíes. Entendemos que nos damos cuenta que podemos caer. El salmista se dio cuenta de eso y por eso necesitamos la ayuda de nuestro Creador. En nuestro ser interior, hermanos, hay una lucha que se da minuto a minuto. Lucha interior que se da minuto a minuto. Y esto nos lo aclara Gálatas 5:16. Ahí leemos lo siguiente: así que les digo, esta es la palabra, lo escribe Pablo por mandato de Dios al pueblo de los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas. Y les dice, así que les digo, vivan por el Espíritu Santo, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. No estarán bajo la ley de este mundo que nos quiere atrapar y llevar lejos de nuestro Señor Jesucristo. Si no leyéramos la Biblia, nunca nos enteraríamos de esta lucha interior que tenemos, que tantas veces nos incomoda, nos confronta y no sabemos qué hacer. Pero fíjense que tenemos más información en la palabra de Dios. Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa, un poquito nomás, fermenta toda la masa. En 1 kilo de masa ponemos, en 1000 gramos de harina ponemos 50 gramos de levadura, y esa harina, esa mezcla que hacemos, fermenta de una manera extraordinaria. Lo mismo pasa con un poco de pecado. La levadura aquí está representando el pecado, o sea que esta palabra nos revela que si pecamos un poco, todo nuestro ser, ¿qué dije? Todo nuestro ser está en pecado. Y ese poco pecado que a veces pensamos que no es tanto, es el que llevó a Cristo Jesús a morir en la cruz. Por eso, Señor, ayúdanos y no permitas que nos apartemos de tus mandamientos, que nos desviemos de tus mandamientos. Presten atención a lo que hemos leído recién. Gálatas 5:16. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No seguirán ese deseo que muchas veces aparece en nuestro ser interior de pecar. ¿Por qué no? Porque vivimos de acuerdo con el Espíritu Santo. Esta es una fórmula que el Señor nos da a través de su palabra para triunfar.
Viví guiado por el Espíritu Santo, ponete del lado del ganador y sé también un triunfador. Alguien dijo una vez, de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. Te lo leo otra vez. De buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. Por eso hoy te digo, y me digo a mí mismo, afírmate en el Señor y en su palabra, y tendrás éxito. Amén. El Salmo 119:8, tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Fíjense qué interesante. Acá el salmista le está prometiendo al Señor, tus decretos cumpliré, pero en ese momento en que falle, en ese momento en que haya algo que no hice correctamente, no me abandones del todo. El salmista quiere tener la seguridad de que pase lo que pase, el Señor va a estar con él. Cuando yo estaba leyendo este versículo de no me abandones del todo, de repente me vino el pedido al Señor y le dije, papá Dios, no me sueltes de la mano. Y enseguida escuché, Jesús dice del otro lado, y vos no sueltes la mía. Estemos los dos en armonía, tomados de la mano, Dios Padre y el Hijo que somos nosotros, tomados de la mano de nuestro Dios. ¿Cuántas veces has orado pidiendo a Dios por victoria duradera? ¿Cuántas veces lo has hecho? Yo lo hice un montón de veces. Terminaba fracasando. Lo hiciste tal vez en algún campamento, en un culto, en una reunión de avivamiento, en una conferencia misionera, tal vez en tu cuarto cuando estabas orando y teniendo tiempo con el Señor en tu casa, un culto un domingo. No sé, ¿cuántas veces tomaste una decisión producto de las emociones que te estaban siendo movilizadas en ese momento y esa decisión duró 2 o 3 semanas? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Ahora, ¿no crees que a Dios se le acaba la paciencia? Pregunto. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, dice la palabra. Llámenlo en tanto que está cerca. No demores, eso está en Isaías 55:6. No demores en acudir al Señor. ¿Cuántas oportunidades crees que Dios te dará? No me abandones del todo, le dice el autor del Salmo. Hermanos, si tomamos, por ejemplo, la vida de David nuevamente, lo hemos hecho antes, y este dulce salmista, el ungido de Dios, hubo ocasiones en que estuvo a raíz del pecado, estuvo su comunicación con Dios se había debilitado y se sentía como que Dios lo había abandonado, pero no fue eternamente. Cuando él se dio cuenta de la falta del pecado que había cometido delante de Dios, se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció su responsabilidad dentro de esto, le pidió perdón a Dios y siguió adelante. Dios no lo abandonó eternamente. Pero en el caso de Saúl, que desobedeció a Dios y tuvo muchas oportunidades de reconciliarse con Dios, no las aprovechó. Dios lo rechazó como rey, lo reemplazó por otro rey, que fue David, y lo abandonó enteramente. Qué pena es esto. Dios, cuando leemos sobre Pedro que negó a Jesucristo 3 veces, aprendió lo que es estar abandonado de la presencia, de la comunión con Dios. Pero Jesucristo salió al encuentro y lo perdonó, porque Pedro se arrepintió, pero Judas no. Judas no, tenía la oportunidad de arrepentirse delante del Señor, pero negó al Jesucristo, tuvo remordimiento en su corazón y terminó eternamente abandonado por Dios. Como creyentes del Nuevo Testamento, tenemos la maravillosa promesa del sello del Espíritu Santo.
al conocer a Cristo Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo. Sabemos que Dios no nos va a dejar eternamente, pero no nos apoyemos en eso. Seamos temerosos de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el pecado puede destruir nuestra comunión con Dios. El pecado puede alejarnos de la bendición de Dios. Por eso debemos tener valor y firmeza para vivir conforme a la palabra de Dios. Fíjense la hermosa declaración, es un pedido que Jesús le hace a Josué. Jesús estaba en esto también, pero Dios le hace a Josué en Josué 1:7. Y leemos lo siguiente, lo tenés ahí en pantalla, dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley, o sea, la Biblia de ese momento, que mi siervo Moisés te ordenó. O sea, había documentos escritos sobre lo que Dios le había dado a Moisés a escribir. Por supuesto, estaban las tablas que Dios le dio con los 10 mandamientos. Y Dios le dice eso: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Donde está Dios y donde a Dios se lo respeta y se respeta su palabra, hay éxito, no importa dónde vayamos. Si por ahí estamos en medio de compañeros de trabajo que no lo conocen a Dios y hablan y dicen y cuentan chistes que no están de acuerdo con nosotros, pero aún ahí en ese lugar tendremos éxito porque Dios está con nosotros. El versículo 10 dice: recita siempre el libro de la ley, o sea que está en los labios de Josué, y medita en él de día y de noche, o sea que están también en su mente, en su contemplación y meditación. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, el Señor tu Dios, te acompañaré donde quiera que vayas. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Hermanos, tenemos que enfrentar la palabra de Dios. Tenemos que enfrentar ese momento donde vamos a leer la palabra de Dios, que tenemos tantas otras cosas que hacer que nos alejamos y nos olvidamos que tenemos que enfrentar, que tenemos que leer la palabra de Dios. Tener valor y firmeza, de esa manera encará la palabra de Dios cuando la vas a leer y estate ahí en la presencia de Dios a través de su palabra. Josué es llamado a ser valiente en Dios. Esto expone la debilidad del ser humano. Josué era un líder que Dios había elegido. Moisés había muerto, que era el líder anterior a Josué. Josué, como líder, necesitaba de Dios, necesitaba de este mandato de Dios, de pedirle que sea fuerte y que sea valiente y que no se aparte de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener éxito. Que la palabra de Dios esté en sus labios recitándola, que esté en su mente meditándola, y de esa manera iba a tener cuidado de todo lo que está escrito, y así iba a prosperar y a tener éxito, y de esa manera iba a ser vencedor y tener una vida triunfante. Somos más que vencedores. El mundo piensa que somos llevados como ovejas al matadero, pero la palabra de Dios nos enseña que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. ¡Qué promesa extraordinaria! Por eso la palabra de Dios me sostiene.
vaya donde vaya, al trabajo, a veces estamos en un lugar donde no sabemos si nos podemos llegar a contagiar o no, no lo sé, pero yo sé una cosa, que Dios está conmigo y Él va a cumplir conmigo lo que Él ya ha planificado, sea lo que fuere. Por eso yo te invito ahora a que hagas una declaración en la presencia de Dios. No es una declaración para mí, es una presencia que retumba en el cielo, en la misma presencia de Dios. Es una declaración que quiero también que Satanás escuche, que sepa que quien está con nosotros y en nosotros y quien nos hace fuerte y valiente es la misma persona del Espíritu Santo en nosotros. Es Dios obrando en nosotros. Así que te invito a hacer esta declaración de forma de oración basándonos en Josué 1:6. Declaremos con voz audible, que se escuche. Ahí, si hay más de uno, se va a escuchar un coro declarando lo que te propongo declarar, que está basado precisamente en lo que Dios le dijo a Josué y te está diciendo a vos y le está diciendo ahora a la iglesia. Lo tenemos en pantalla, lo que vamos a declarar. No te apures. Ahora pónganse de acuerdo todos para que todos puedan ver la pantalla. Yo estoy haciendo, digamos así, una paráfrasis. Estoy haciendo una declaración adaptando lo que Dios le dijo a Josué, que me lo dijo a mí también, y tomando posesión de esto que ahora es mío, hago mío lo que Dios le dijo a Josué. Porque la palabra, toda la palabra de Dios, está escrita para mí, está escrita para vos. Y por eso te invito a hacer esta declaración con valor y firmeza. Vamos a declarar delante de nuestro Dios. Así que no te adelantes, lee la pantalla. Si no ves bien la pantalla, escucha mi voz, pero repetí con voz audible lo que te estoy proponiendo, que está basado en Josué 1:6. Y decimos así, declaramos al Señor: soy fuerte y valiente, porque Jesucristo está conmigo y yo estoy con Jesucristo. Él hará que yo guíe a muchos a que hereden la tierra prometida, o sea, el reino celestial. Tengo mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que Dios me ordenó. No me aparto de ella para nada. Por eso tengo éxito donde quiera que voy. Recito siempre el libro de la ley y medito en él de día y de noche. Cumplo con cuidado todo lo que en él está escrito. Por eso prospero y tengo éxito. Soy fuerte y valiente, porque Dios me lo ordenó. No tengo miedo ni me desanimo, porque el Señor mi Dios me acompaña donde quiera que voy. Amén a esta palabra. Repetí en voz audible una vez más: soy fuerte y valiente, porque Dios me lo ordenó. No tengo miedo ni me desanimo, porque el Señor mi Dios me acompaña donde quiera que voy. Qué extraordinaria y linda declaración hecha delante del trono de Dios. Pero claro, Satanás te escuchó, me escuchó. Así que por ahí un espíritu de duda te está molestando, te susurra al oído: no vas a poder cumplir con lo que te declaré, no vas a poder cumplir con lo que declaraste. Bueno, decile a ese espíritu vencido en la cruz de Cristo, ese espíritu de duda, lo siguiente, y leemos: con la ayuda de Dios lo lograré. Así que, espíritu inmundo, enmudece y aléjate de mí.
Y ahora el que ríe soy yo, porque Cristo me prometió que me acompaña donde quiera que voy. Espíritu de duda, no estoy solo. Si me quieres confundir, vas a tener que lidiar con Jesucristo. Él tiene mi causa, así que fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te invito a que digas, no está la diapositiva, pero te invito a que digas, en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Haz ese compromiso, jamás olvidar la palabra de nuestro Dios. Es maravilloso y te felicito por hacer esta declaración. Te felicito porque realmente hay que tomar lo que Dios ha dicho. Dios se lo dijo a Josué, no vas a tener que dirigir toda una nación, un pueblo de más de 2 millones de personas como le tocó a Josué, pero tenés que liderar una familia, tenés que liderar en un trabajo, tenés que liderar en un ministerio, en una iglesia. Esto es lo que Dios, con lo que Dios te está equipando, con lo que acabamos de declarar. Después se lo vamos a mandar por escrito a través del canal de WhatsApp de difusión y por ahí lo van a recibir. Así que, hermano, necesitas elegir obedecer la palabra de Dios, hacer esa elección, determinar a seguir la palabra de Dios, pedirle ayuda a Dios y dejarte ayudar. Tené valor y firmeza para vivir conforme a la palabra de Dios y decide jamás olvidar la palabra de Dios hasta que Él te llame a su presencia. Oremos. Cerrá tus ojos ahí donde estás y tené la seguridad que esta declaración que hiciste, Dios la toma muy en serio. Y si en algún momento sentís que en algo has fallado, ponete a cuentas con Dios. Arrodillate, sentate donde estás y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué. Quiero realmente ser fiel a lo que he declarado y a lo que te he prometido. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, invoco ahora la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos y amigos que me están escuchando. Llénalos de ti, precioso Dios, y guardalos y protégelos de todo mal. Ayúdanos, Padre Celestial, a no desviarnos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para mantener esa elección que hemos hecho en el día de hoy, de obedecer a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para seguir firmes, determinados, leyendo tu palabra, recitándola, analizándola con nuestra mente, pensando y meditando en las cosas que nos decís para ayudarnos y tener una vida digna. Señor y Padre eterno, gracias por el valor y la firmeza que nos has dado para enfrentar tu palabra con decisión y hacerlo de tal manera que sabemos que nos estás equipando, nos estás ayudando a madurar, a crecer, a ser hombres de bien, mujeres de bien. Bendigo a los jóvenes de esta generación y declaro, Señor, que les has dado todas las fuerzas y las herramientas para vivir en pureza y en integridad. Y, Señor, te ruego que aquellos que aún tienen cosas que ajustar contigo, hábitos que romper, ahora, con la ayuda tuya, Padre Celestial, puedan romper esos hábitos que no los llevan a pureza y a integridad. Te ruego que estés obrando en sus vidas ahora, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Rompo todo espíritu inmundo, quebranto toda obra del enemigo, ato a Satanás y sus demonios, para que ahora suelten la vida de aquel joven, de aquel hombre, de aquella mujer que está viviendo hábitos que lo alejan de Dios. Ahora se rompe ese hábito en el nombre de Jesús de Nazaret.
Y todo espíritu inmundo ahora tiene que abandonar esa persona por la orden y la autoridad que Dios me ha dado. Abandona esa persona ahora, aléjate de ella, en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y Padre, no dejes de ninguna manera que nos alejemos, que nos olvidemos de tu santa y bendita palabra. Líbranos de eso, Padre Celestial. Mantener nuestra mente activa, sana, con buena capacidad para retener lo leído y analizar lo leído, de tal manera, Padre Celestial, que podamos tener tu palabra fresca en nuestra mente y que podamos repetirla con nuestros labios para seguir buscando de ti y llevar una vida santa, una vida íntegra delante tuyo, Padre. Yo bendigo a toda la generación Z de la que hemos hablado, pero también bendigo a todos los hombres y mujeres que me están escuchando por el esfuerzo que están haciendo en seguirte. Yo sé que los vas a retribuir en ese esfuerzo, Padre, y los vas a bendecir. Dios, dejamos todo este día que celebramos el Día del Padre, celebramos el Día de la Bandera, también recordamos a los que están siendo desplazados, Señor, de sus hogares. Te ruego que bendigas, ayudes y reconfortes a todos y cada uno de ellos. Padre, te damos las gracias por esta tu palabra y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.